En efecto, tres temas importantes que colocábamos en perspectiva esta mañana, que están vigentes durante toda la semana. Y yo hacía la reflexión de que por qué el tema de las pensiones sigue siendo ese motivo de debate y también preocupación por algunos sectores políticos, económicos y particularmente de la misma sociedad como tal. Comienzo contigo para que abramos, Aldo, y el resto también en sus momentos. Sí, bueno, este es un tema y es un tema muy grande. Es un tema incluso que llega a niveles estructurales. Es un tema que históricamente ha sido, digamos, un tema que ha requerido de mucho trabajo intenso de los distintos gobiernos. No siempre se le dio el enfoque adecuado, no siempre se le dio el tratamiento adecuado. A veces se hizo con intereses muy momentáneos, partidarios, de ciertos gobiernos en el pasado. En fin, a veces se hizo con parches, no tratando de encontrarle la solución definitiva, ¿verdad? Otras veces se hizo con una visión muy corta. Pero en fin, es un problema heredado al que hay que darle solución, y creo que ha llegado el momento, por todo lo que se ha venido posponiendo, y cada gobierno dice, ay, que lo resuelve el siguiente, y ahí le tiro al otro y al que viene. Y ya no voy a estar en el poder yo, ¿verdad? Cuando eso pase. Yo resuelvo mi problemita de ahorita. Entonces creo que ha llegado el gobierno y el momento en el que le va a tener que encontrar la solución definitiva. Sin duda alguna, todos los gobiernos, lastimosamente por la estructura, yo digo esto: mientras no se resuelva la estructura económica de este país, es imposible que tengamos un sistema de pensiones exitoso. Y cuando digo exitoso me refiero pues justamente a que se le dé un retiro digno, que tengan una cuota digna de retiro los trabajadores que por 30, 35 años estuvieron dedicando su vida pues al trabajo, a la productividad de este país. Entonces, mientras eso no ocurra, es decir, mientras en este país no haya un mejor salario, no haya una mejor educación, ¿en qué sentido? En que nosotros seamos hombres y mujeres más preparados para tener mejores empleos, donde no haya mejores empleos. Mira, hoy por hoy te dice, mire, lo primero y fácil, ampliamos los años de jubilación. Hombre, la pensión es para que la disfrutes, aunque sea un par de años, vea. No es que vas a llegar a los 70 años trabajando. Ese es el deber ser, ¿no? A los 70 años trabajando, si esos son para tus años dorados, para que puedas estar tranquilo, pero hasta los 70 años trabajando, ¿qué vas a disfrutar? Si la ¿Prevés tú un incremento del tiempo de Mira, cotización? van a hacer un incremento del tiempo. ¿Con este acuerdo del fondo? Bueno, al final no es el acuerdo del fondo. El fondo les ha dicho que tienen que hacer algo. El estudio actuarial va a decirlo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nunca entrega una receta que sea en beneficio para los países que están en desarrollo. Siempre los pobres quedan más fregados, y eso no es nuevo, ha sido eterno, y todos los que implementan las recetas del fondo terminan mal. Y hay que sentarse de verdad y hay que dejar de contar mentiras. Hay que decirle a la gente lo que está pasando. Hay que decirle, miren, nosotros como gobierno hemos tomado este dinero, hemos quebrado. Si ya estaba quebrado, hoy lo hemos quebrado aún más este sistema. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida para resolver el tema de las pensiones. Vamos a ver así un cierre, porque voy a la pausa y vamos a pasar a otros temas. Lo que pasa es que no se puede quebrar algo que ya está quebrado. Eso es ontológicamente es imposible. Es que no solo es la fondo de pensiones, es que se heredó un Estado quebrado. Eso fue lo que se heredó el 2019, eso fue lo que recibió el presidente Nayib Bukele, un Estado quebrado, en el peor de los hoyos, con la peor criminalidad y con los índices económicos más nefastos que puede uno imaginarse en este mundo. O sea, el sistema de pensiones es uno de tantas cosas quebradas que se recibieron. Ahora, uno dice, bueno, llega un nuevo gobierno, entonces como por arte de magia, vamos a tarán, y entonces la cosa se va a mejorar. O sea, yo lo único que espero es que estas reuniones con el Fondo Monetario Internacional no terminen dándonos una medicina que sea peor que la enfermedad. Aumentar años de jubilación, aumentar la tasa de cotización, revisar las tasas de reemplazo. Mira, tal vez cuando regresemos podemos darle más taller, porque mira, este es un problema mundial. Y lo que a mí me preocupa es que el siguiente año entren esas reformas, porque el Fondo Monetario, tal cual lo acaba de decir Aldo, ve números. Y quiere garantizarse el pago de su préstamo, y los números como están, estamos fregados. Y ellos necesitan
garantizar que les paguemos, y así como ha quedado el desembolso, que es sustiado de acuerdo al cumplimiento de los requisitos que ellos están pidiendo, nos van a socar en eso, y yo no veo en ninguna parte ni siquiera el aumento del salario mínimo, aumento de la base, reducción de la... Pero no puedes hablar de una reforma de pensiones que no se ha dado, pero que uno ya conoce los antecedentes del fondo. Independiente de la economía en general, del crecimiento económico en general. Tú tenés extremos. El extremo es el reparto absoluto y me jubilo y los que vienen atrás me pagan mi pensión. El otro extremo va a países como Estados Unidos, que dicen, bueno, si usted quiere tener pensión, páguesela. Hay fondos especiales privados, apórtenle toda su vida. Y juegan en la bolsa. Exacto. Y estos fondos pueden tener una cantidad de inversiones e invertir en casi que cualquier cosa para hacerle rentabilidad máxima a usted. Pero usted decida cuánto le va a aportar. Y si a usted se le acabó, pues ya se fregó. Eso también es el extremo. ¿Compartes tú ese planteamiento? Mira, solo quizás cierro el tema este. Yo creo que la verdad es que esto es bien irónico. Imagínate, los trabajadores aportan dinero y le dicen al que administra el dinero, que son las pensiones, administremelo. Y le pago por administrar. Úselo para que haga usted sus negocios y gane rentabilidad usted también, y yo le voy a pagar todavía. O sea, así de criminal. O sea, eso es lo que estamos viviendo. Es decir, mira, te voy a dar $100 para que vos los inviertas en lo que querás y te voy a pagar todavía. Sin pensar en mi rentabilidad. No, esa es la última. Esa es la última. Si es que mira lo que aquí es un modelo bastante fracasado desde un principio, como decía. No lo digo yo. No es fracasado, es diabólico. Por eso lo decía, como lo decía en su momento. Desde que empezó. No es fracasado, es diabólico. Imagínate que nació mal, decía. Mira, cuando empezó te cobraban a ti lo de tu fondo y era aparte, lo mismo de la pensión. Y aparte de eso, nosotros lo que cotizamos le decimos, papá Estado, también úselo. ¿Y sabe qué? Págueme 4 años. No me pague, págueme cuando usted quiera, y cuando me pague, págueme un interés bien bajito. Imagínate. Ese es el sistema que tenemos. Continuamos en el análisis pertinente de los temas que hemos colocado sobre la mesa. Vamos a pasar a hablar ahora de este otro que sin duda alguna representa un gran desafío para los partidos políticos, enfrentarse a una campaña electoral de cara a lo que viene, y particularmente sin fondos, o más bien con el famoso concepto de deuda política. Mira, es decir, que ya no va a estar. ¿Cómo van a hacer? Ya no pueden estar los partidos llorando porque ya no va a haber por la deuda. Ley derramada. Ahorita hay que tomar decisiones y hay que adaptarse, y no solo de los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos tienen que ingeniárselas para recaudar fondos. Eso no es nada nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes campañas para recaudaciones de fondos, y son fondos privados para los candidatos. Entonces, el Estado es el que más me preocupa a mí, porque los partidos, a mí no me cabe duda que van a tener una capacidad de adaptación y van a tener sus donantes, de alguna manera. El Estado, que ahora que va a ingresar dinero privado con intereses particulares, ¿no? De contratos o de aprobaciones de leyes, o que no se aprueben leyes o controles, el Estado ahí es donde debe... Siempre ha entrado, ¿ves? Siempre ha entrado, pero hoy va a estar, digamos, solo ellos van a hacer. Entonces, el Estado tiene entonces hoy que cumplir lo que no cumplió antes. Yo creo que es una oportunidad para los partidos políticos de volver a conectar con la población, y que eso mismo, por supuesto, por sí solo, implícitamente, signifique un apoyo económico. Por supuesto que es necesario el apoyo económico. Ciertas esperanzas en que pueden reavivar. Entonces yo creo que es una oportunidad para que haya un vínculo más estrecho y que se rectifique, se reconstruya lo que hasta ahora está roto. Ahora, no puedo dejar de decir que esto ha sido una maniobra, ha sido un plan para debilitar a los partidos políticos de oposición y para fortalecer al oficialista, sin duda alguna. Entonces, la gente también debe de estar consciente de esa condición en este momento. Vamos a ver algo. Mira, yo lo he manifestado muchas veces, y es que nos encontramos en un estadio a nivel internacional, en general, de replanteamiento de lo que es el sistema político que consideremos mejor para nuestras sociedades. Y nos seguimos decantando por la democracia. Pero la democracia, repito, lejos de ser un sistema perfecto, es un sistema altamente imperfecto.
que para muchos, comparado con otros, es el menos peor. Bueno, esa es una cuestión conceptual. La dictadura de las La mayorías. dictadura de las mayorías, y así va a ser siempre, porque esa es la base de la democracia, porque nunca va a haber una absoluta unanimidad 100% que todos pensemos igual. Los griegos decían, política viene de polis, lo que tiene que ver lo que es de la ciudad. De acuerdo. Entonces, pero ¿cómo se transmiten los mensajes políticos? ¿Cómo se ganan las voluntades? ¿Cómo una persona va a convencer a otro grupo de personas de que lo que yo estoy ofreciendo para mejorar mi entorno es lo mejor? ¿Cómo transmito el mensaje? Bueno, allá en la antigua Grecia, Demóstenes se tenía que meter una piedra en la boca para poder, allá en el anfiteatro, ¿verdad?, que le saliera bien la voz. ¿Cómo se transmiten los mensajes hoy en día? ¿Es en la plaza pública? ¿Es en el parque? ¿O es aquí? Entonces, eso implica que la propia política se está reacomodando para transmitir los mensajes. Antes, vos no podías aspirar ni a 1000 kilómetros a hacer política o a tirarte de candidato de algo si no tenías atrás financistas que te dieran literalmente millones de dólares. ¿Y quiénes tenían los millones de dólares? Pues los más acaudalados. Ahora, ¿qué pasa en esta era del postpartidaria, le llamo yo? Porque estamos en una era postpartidaria. Hubo una época en que no habían partidos y había democracia. Después de la Revolución Francesa, yo le llamaba la faccionocracia, le llamo yo. Luego se crearon los partidos políticos como figuras intermedias. Ahora estamos en una época donde la propia estructura partidaria está en crisis. En la pregunta, ¿son necesarios los partidos para poder acceder a esferas de representación dentro de esta democracia? El 85, según sí. algunos que están más viejos que mi edad, van a seguir sosteniendo que los partidos son total y absolutamente necesarios y que nuestra Constitución lo garantiza. Pero otros te dirán, en esta era de la posverdad, de la posdemocracia clásica, ¿realmente se necesitan los partidos políticos o lo que se necesita es estrategia política diferente para transmitir? ¿Tú crees en lo particular que no va a haber una competencia no muy sana al saber con quién van a competir partidos de oposición frente a los partidos? La lógica de un partido es que sirva como filtro. De acuerdo. Como un filtro. Hay materia para debatirla entonces, porque tú dices que no es asombro. Y yo tengo ganas de preguntar en qué partidos políticos han militado para que la gente conozca cómo han funcionado esos partidos políticos. Te doy la palabra a Bessie. ¿Sabes qué es interesante? ¿Sí? Que te hablen de proyectos cuando los partidos, por lo menos a los que ha admirado el partido de Milita Illich, se han basado en figuras únicas como Fidel Castro, que nunca se bajó del poder. Entonces, no, pero entonces perdóname de qué estás hablando. ¿Qué es eso del proyecto? Y tenés una sola persona ahí. Perdóname, pero estás equivocada, no tiene nada que ver. Una cosa es un liderazgo forjado en procesos revolucionarios y otra cosa es caudillismo. Es lo mismo que te digo. Perdóname, pero sería ignorar el movimiento entonces 26 de julio, ignorar la revolución pero cubana. Pero entonces solo él podía estar en el poder. No, al contrario. Hasta que se murió lo cambiaste. No, como Putilla, hasta que se muera vas a cambiar. Fue necesario. Al contrario, fue necesario la unión ideológica de ese pueblo cubano para mantener ese proceso. Y si no, díganme cómo es que a pesar del fallecimiento del líder cubano, es que ese proceso sigue vigente y sigue luchando. Ya ven, no es la persona, es el colectivo que se ha mantenido fuerte. Pero siguen adorando a la persona, ¿verdad? No, es que es un liderazgo innegable. El liderazgo no se puede negar. Pero la mejor respuesta que ha sido un proceso colectivo es que sigue vigente, luchando y fortaleciendo, porque ahí está de pie. Con la ausencia física de ese líder que ahora lo siguen adorando. No tiene absolutamente entonces nada el proyecto sigue descansando. Seguimos sobre con una este sola debate persona. entonces. No, perdóname, aquí no han dado cuentas de la plata. 90 millones de dólares se les ha entregado en los últimos... En los 10 años. 10 años, 90 millones de dólares en un país pobre como es. Vladi. Mira, yo creo que es decir, estando en el poder, estar incrustado en el Estado bajo esa condición, es bien fácil decir, los partidos de la oposición están preocupados porque no van a tener de dónde porque el otro tiene la bolsa grande. Entonces, en esa condición, por ejemplo, el partido Nuevas Ideas, están tranquilos. Si ellos están en el Estado, están en todas las instituciones. Sí, pero son los otros que no han dado cuenta de 27 millones de dólares. Entonces, en esas condiciones,
Pero ese es un dato histórico normal. Todos los partidos políticos cuando están dentro del gobierno. Sí, mira, ese argumento se cae. Ese argumento se cae porque la propia experiencia del presidente Bukele prueba que podés tener cooptado todo el poder que querrás, como la rancia partidocracia lo tenía en este país cuando controlaban todo y bloquearon todo para que él pudiera proyectarse, y no teníamos los fondos suficientes para proyectar campañas millonarias, y se prueba que cuando hay un líder que tiene poder ideológico que arrastra a las masas y la gente está harta de un sistema, esa gente es la que hace el cambio, y no había suficiente plata para defender el voto en cada mes electoral. Ellos tenían todo, cerraron todo, usaron la Corte Suprema, usaron el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué dije todo. Yo en mi intervención se puede, pero claro, cuando tenés un liderazgo con carisma, pero si no lo tenés, puedes tener los millones de dólares. En mi intervención primera, Aldo, el liderazgo. Justamente cuando vos tenés una idea que convence a los demás, el financiamiento es lo último importante. Es lo que yo dije. Sí. Aquí coincido con Aldo en ese punto. Es lo que dije. Ahorita lo que estamos hablando. Yo lo único que no coincido con Aldo es que no es Nayib Bukele el que rompió eso, porque el primero que lo hizo fue Duarte en los 70, sin redes sociales, sin pistas. Para terminar la idea, me refiero yo a la condición de los partidos políticos. Es decir, no es lo mismo estar fuera del Estado sin financiamiento que estar en el Estado sin financiamiento. No es lo mismo. Es decir, ustedes saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Hoy tienen todo el poder, tienen todo cooptado, tienen... ¿Qué no tienen, Aldo? ¿Qué es lo que, si lo único que no tienen creo que son las juntas directivas de las colonias? Eso es lo único que no tienen. Tienen paciencia, yo conozco varios que son de Nueva York. Entonces, no, pero digamos que en lo absoluto, ¿no? Pero entonces no pueden adolecer de eso ahora. A mí me parece absurdo incluso estar hablando de eso, en el sentido de que estas sociedades necesitan, insisto, proyectos colectivos que se construyan colectivamente, que vigilen el bien popular, no el bien privado. Imagínate si esta mujer o este hombre no partidario tiene atrás de él un empresario, un oligarca. Pero los partidos ya han tenido empresarios y oligarcas. Sí, pero insisto, y de hecho no nos dieron cuenta, porque Funes cuando lo increpan por el préstamo con aquel empresario, me prestó 2 millones, es mi problema cómo le pago y el problema de él cómo lo recibe. Pero esa es una verdad. Pues sí, lo que pasa es que no le gusta que le digan la verdad, pero es cierto. Pero los fondos Perdonen, pero de algo que no adolecía el presidente Funes era de ser hipócrita. Sí, pero las cosas tal y cual como eran. No, pero eso es soberbia lo que él hizo, porque tenía que dar cuenta de ese decir la verdad lo ven como soberbia, eso es otra cosa. Tenías que decir de dónde están los fondos públicos. Él mentía. Mira, entonces es imposible que nosotros logremos mejorar las condiciones de esta sociedad con candidaturas no partidarias. Sí, a ver, si los partidos políticos, que son organizaciones colectivas, tienen semejantes como dice Aldo, hierros, semejantes acciones que dañan incluso hasta lo legal, ahora no lo va a tener una persona que no tiene absolutamente ninguna vigilancia, ninguna auditoría, ninguna pero las candidaturas independientes tienen más trabas que los partidos para formarse. No, y está bien, porque no pueden llegar a accesar al poder y ser ellas quienes van a tomar la decisión. Pueda que yo no comparta lo que dice Vladimir en términos teóricos, pero yo lo entiendo, porque ese pensamiento es precisamente el pensamiento en el que se basa mucho de la filosofía de los partidos socialistas y comunistas, particularmente de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Por qué lo digo? Porque antes de que existieran los partidos, y si a alguna corriente le debemos la existencia y el nacimiento de los partidos, fíjate, es a las ideas marxistas. Hay que decirlo con toda su frase, pues son los que primero se organizaron como partidos. Y por eso existe esa idea de liderazgo colectivo. Yo lo entiendo, pues así funcionaba el FMLN, con esa trinidad que tenía, la famosa Santísima Trinidad que mandaba en el FMLN. Y diferente en Arena, a donde en Arena tenían un COENA, que eran un montón de administradores, y los que mandaban eran los 5 financistas arriba. Vamos a ver, la Santa Trinidad, cuyo nombre del FMLN. Le acabo de preguntar cuál es la Santa Trinidad. Aldo quería decir la trónica. Pero espérate. Eso lo dijiste tú. Mira. Pero que termine, solo que termine. Quiero redondear.
Y fíjate que, como dije, a los partidos comunistas les debemos la existencia de las estructuras partidarias, porque se empezaron a organizar sobre la base de cómo se iba a lograr aterrizar el pensamiento del materialismo histórico en términos de el ejercicio del poder y la superestructura, que por cierto es un término marxista. Marx inventó el término superestructura, que es el Estado, cómo se podía desde la sociedad, a través de los seres intermedios, ser, ¿verdad?, entre el Estado y la sociedad.